nos encontramos en la segunda actividad del ciclo Grandes Preguntas, aquí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hoy tenemos el agrado de contar con una divulgadora, científica, escritora, licenciada en Química, y nos acompañan haciendo las preguntas los estudiantes del Instituto Socini, junto con la directora, profesores y los papás que nos están acompañando. Hoy, en Grandes Preguntas, los estudiantes entrevistan a Valeria Edelstein, química. ¿Por qué decidiste dedicarte a la química? Bueno, en realidad yo no fui de esas personas que cuando tienen 3 años dicen yo voy a dedicarme a la medicina y después son médicos. En realidad cuando me preguntaban a qué me quería dedicar cuando era chiquita, yo decía que quería ser pollera. No la prenda de vestir, yo quería cortar pollo. Esa era mi metida en la vida. Y después, con el tiempo, en el secundario, una profesora que yo tenía en tercer año, que fue la primera vez que vimos química, la verdad es que me mostró un mundo que nunca había conocido y me pareció fascinante. Y tuve también la posibilidad de que en el secundario yo podía elegir una especialización, existía la especialización de química, así que directamente desde esa profesora que despertó mi vocación, seguí un par de años más metiéndome cada vez más en la química y me di cuenta que era lo que yo quería hacer realmente. Así que fíjense qué importante que es un profesor en la vida de una persona. ¿Por qué elegiste investigar en CONICET? Es interesante. CONICET lo que tiene es la posibilidad de seguir una carrera de investigador, dedicarte toda tu vida a hacer ciencia, a investigar, a explorar el tema que vos elegiste. Entonces me pareció que cuando terminé la licenciatura en química y tenía que elegir hacer un doctorado o por ahí irme a la industria a trabajar, la idea de hacer investigación era algo que me llamaba mucho la atención. El CONICET ofrecía becas, me postulé a esas becas y salieron, y a partir de ese momento me di cuenta que era un muy buen lugar para poder llevar a cabo mi trabajo y también de alguna forma mi sueño, porque yo quería dedicarme a la ciencia y era justamente ahí donde iba a tener la contención, el apoyo y la posibilidad también financiera de hacerlo como una profesión y no simplemente como un hobby, como algo que me gustaba. ¿De qué trabaja un químico? Bueno, en realidad un químico hace un montón de cosas. Uno por ahí se lo imagina con guardapolvo y los tubitos en el laboratorio y nada más, pero en realidad los químicos tenemos un montón de posibilidades. Hay gente que trabaja en la industria de las pinturas, en las pinturerías, modificando colores, cambiando las texturas, tratando de que duren más tiempo. Hay gente que trabaja en la industria farmacéutica, en la formulación de los fármacos. Cuando uno compra que la capsulita blanda que se deshace más rápido que rápida acción, bueno, muchas veces hay un químico ahí involucrado también. Hay muchos químicos que trabajan en la industria del petróleo, que bajan a los pozos, que se meten ahí adentro con los cascos y demás tratando de encontrar las mejores maneras de extraerlo. Hay químicos que trabajan en la industria de la cosmética, cuando aparecen todos estos productos nuevos con olor más persistente, con la piel, que dejan la piel más suave, también hay químicos ahí atrás. Y hay muchos químicos que además de trabajar en la industria, también hacen investigación, algunos dentro de estas empresas y otros que trabajan en las universidades, en las facultades o en institutos de CONICET, y ahí hacen su tarea de investigación, ya sea en ciencia aplicada, que son cosas que después quizás tengan una aplicación en la industria o a la sociedad rápida, o a veces en ciencia básica, que es la ciencia que necesitamos de base para después trabajar sobre eso y construir para poder después conseguir, sí, aplicaciones para toda la sociedad. ¿Qué temas investigaste a lo largo de tu carrera? Yo tuve varios temas a lo largo de mi carrera. Cuando terminé la licenciatura, que empecé a hacer el doctorado, ahí me dediqué primero a trabajar sobre un grupo de moléculas que se llaman esteroides, que por ahí los conocen de los gimnasios y de gente que quiere ponerse más fortachona, pero las esteroides también pueden funcionar como hormonas y como otro tipo de compuestos, y trabajábamos en eso en el laboratorio, pero después me fui hacia un lugar un poco más, lo que llamamos físico-químico, y es trabajar con geles. Como la gelatina, bueno, yo había logrado construir un compuesto que ponía muy poca cantidad y me lograba formar un gel interesante que podía usarse para un montón de cuestiones, como por ejemplo en sensores. Solamente que en lugar de gelificar agua, como la gelatina, gelificaba solventes orgánicos.
Trabajando sobre eso, cuando hice el postdoctorado y también en la carrera dentro de CONICET, lo que hacíamos era lo que se llama dopar, que es poner adentro de esos geles algunos compuestos, por ejemplo, algunos que tenían fluorescencia, y medíamos qué le pasaba dentro de esos geles, si podíamos prender y apagar esa fluorescencia con otros compuestos y tratar de usarlos con alguna aplicación, ya sea en la industria farmacéutica o en esta industria de sensores, donde tienen algunas propiedades muy interesantes. ¿Qué impacto tiene un descubrimiento científico en la sociedad? Impactos en la sociedad puede haber muchísimos. Todo depende de qué tipo de descubrimiento sea. A veces un descubrimiento tarda mucho tiempo. Uno se entera con la noticia, pero son trabajos que llevaron 10 años o 20 años. Y el impacto que puede tener es un impacto directo, cuando por ejemplo se descubre un fármaco nuevo y entonces uno dice, bueno, listo, ya sé que puedo trabajar sobre esta enfermedad, o un impacto directo también cuando se descubre un lugar en el cual puede actuar un fármaco, lo que llamamos un blanco. Es decir, bueno, ahora que conozco el lugar donde tiene que actuar, puedo tratar de construir un fármaco que vaya ahí. Y a veces son impactos más indirectos, porque es esto que decíamos de ciencia básica, de descubrimientos que tienen que ver con reacciones o que tienen que ver con cosas que uno dice, pero ¿esto cuándo me va a servir? Bueno, quizás dentro de unos años le encontremos una aplicación a ese descubrimiento en particular y nos lleve a un descubrimiento que tenga realmente aplicación directa. Así que en realidad es muy variable. Puede ser algo que encontremos directamente una aplicación en la sociedad como fármacos, dijimos, como productos cosméticos, en la industria del petróleo, en las pinturas, y que lo veamos enseguida, o algo que nos lleve un poco más de tiempo, pero eventualmente seguramente le encontremos una aplicación. ¿Qué aportes nos da la química como ciencia? Acá uno estaría muy tentado de contar siempre lo bueno, ¿no? Que es, bueno, la química nos puede ayudar en un montón de procesos, está muy presente en la vida cotidiana, cuando uno cocina carne, cuando uno hace un huevo en la cocina, todos los químicos son cocineros, todos los cocineros son químicos de alguna manera, y también en lo que es industria farmacéutica y demás que estuvimos hablando, hay muchas utilidades que vienen de la mano de la química como ciencia, porque la química estudia la transformación de la materia y eso es fundamental para cualquier tipo de producto nuevo, de reacción nueva que nosotros queramos encontrar. Y por otro lado, también hay una parte mala, pero que tiene que ver con cómo nosotros aprovechamos esa información y ese conocimiento que descubrimos como químicos, que son todas las aplicaciones relacionadas con la guerra, las armas, incluso un montón de aplicaciones que terminan haciendo daño al medio ambiente. Entonces es importante que sepamos que tenemos las herramientas, la química nos da muchas herramientas y esas herramientas después hay que usarlas. Y en ese uso está la racionalidad de nosotros como seres humanos, que tenemos de alguna manera la responsabilidad de elegir, porque el planeta de alguna manera termina estando en nuestras manos. Los animales no tienen, los otros animales, porque nosotros también somos animales, no tienen quizás la posibilidad de elegir si quieren que usemos o no determinados compuestos, si quieren que apliquemos o no determinadas tecnologías. Está en nuestras manos. Entonces nosotros como seres humanos tenemos esa responsabilidad aprovechando todas las herramientas que nos da la química y las demás ciencias. ¿Cómo te definirías como científica, química, escritora o divulgadora? Una persona está formada por un montón de partecitas. Entonces, en realidad, prefiero no ponerme la etiqueta, una sola etiqueta, sino agarrar un poquito de cada una y decir que hago investigación y me dedico a la ciencia, que también escribo, y escritora lo siento un poco grande, pero escribo sobre ciencia, que me encanta hacer comunicación de la ciencia, me encanta contarla, me parece maravillosa y me parece importante. O sea, más que asombrosa, divertida, interesante, me parece necesario. Es necesario que tengamos cultura sobre ciencia, es necesario que conozcamos las implicancias que tiene el conocimiento científico y tecnológico, y por eso sí también hago divulgación y comunicación de la ciencia. Y como química, porque bueno, uno estudió química y eso es algo que va a llevar siempre, fue mi vocación primordial, mi vocación primaria, que después terminó ramificándose en todos estos pedacitos que terminan componiéndome. ¿Por qué es importante para vos divulgar la ciencia entre los jóvenes en las escuelas? Muchas veces uno dice, ¿para qué me sirve la ciencia? La estudio en el colegio y después no la quiero para nada porque no me voy a dedicar a una carrera científica. Voy a ser pintor, abogado, músico, ¿para qué la quiero? Y no somos conscientes de que muchas de las decisiones que nosotros tomamos día a día tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Si yo tengo una posición respecto a las vacunas, tengo una posición respecto a cómo tomo los antibióticos, si yo tengo una posición respecto a cómo me alimento y qué pasa con esa alimentación, todas esas decisiones tienen mucho que ver con la cultura científica. Si nosotros no tenemos ese conocimiento de base, la mirada crítica, el pensamiento crítico, la posibilidad de decir esto que me están contando y que me llega de los medios, ¿tiene algún sentido? ¿De dónde vino? ¿Cuál
es la fuente. Si yo no puedo hacer ese proceso, las decisiones que tomo no son decisiones libres, porque estoy condicionado por esa falta de información. Entonces es importantísimo que desde chiquitos empecemos a tener esa cultura científica, que sea tan importante tener cultura literaria, musical, de educación física como cultura científica. Tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana porque las decisiones que nosotros tomamos tienen mucho que ver con esa cultura científica. Entonces, ir a las escuelas, hablar con ustedes, tratar de que empecemos a fomentar ese pensamiento científico desde una semilla cuando son bien chicos, es lo que va a hacer que después, cuando seamos todos mucho más grandes y alguno de ustedes un día sea presidente, pueda tomar decisiones correctas, basadas en evidencia, políticas públicas basadas en evidencia que nos faltan. Entonces hay que empezar a sembrarlo desde chicos. Por eso es tan importante hacer esa comunicación en las escuelas, de parte de todos los que formamos parte de la comunidad científica, de los docentes, de los educadores en general y también de los periodistas. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación y redes en la divulgación? Los medios de comunicación son fundamentales, es la herramienta que tenemos para llegar masivamente a la sociedad. Entonces es importante también aprender, ¿no? Lo que va haciendo es aprendiendo cómo manejarse en esos medios. No es lo mismo la tele que la radio, que los medios gráficos. Son diferentes los tiempos, son diferentes las dinámicas. Si uno está en la tele y quiere contar algo, tiene que ser muy claro, muy conciso, tiene que ser algo mucho más rápido, porque la atención del televidente es diferente que si uno está leyendo, que si uno está con un libro, que si uno está con la posibilidad de escribir una nota para una revista. Entonces, esa tarea que los periodistas la aprenden durante sus carreras como oficio, es algo que también los investigadores, si queremos hacer comunicación, tenemos que empezar a aprender. Y las redes sociales son otro mundo. Tampoco es lo mismo trabajar en Facebook que trabajar en Twitter. Los públicos son diferentes. El tipo de comunicación que uno hace es diferente, pero son fundamentales, porque es ahora donde tenemos la mayor llegada. El compartir, el retuitear, faveo, me gusta, todo eso lleva a que uno pueda lograr una masividad y una comunidad. Si uno tiene una comunidad que lo sigue, también puede compartir y empezar a hacer algo más orgánico, a formar algo más orgánico, porque hay una ida y vuelta, hay una devolución que uno dice, por este camino estamos bien, esto interesa más, esto gusta más, quiero meter esto. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es ciencia de contrabando. O sea, meto la ciencia, me la meto ahí como de costado, que no se note mucho que estoy hablando de ciencia, pero que esté ahí. Esa es una linda manera de empezar a meterse, sobre todo en las redes. Yo trato de tener participación muy activa en Twitter y en Facebook sobre todo, ahora Instagram y demás también, pero sobre todo Twitter y Facebook porque te permiten ese contacto uno a uno y la masividad al mismo tiempo. ¿Es un mito que las mujeres no puedan hacer ciencia? Es un re mito, es un mitazo que las mujeres no pueden hacer ciencia. Las mujeres en ese sentido son como el sol en la ciencia, aunque no las veamos siempre están, siempre estuvieron desde la antigüedad. Hay un montón de ejemplos de mujeres en la ciencia y cómo sus descubrimientos, cómo sus invenciones nos ayudan hoy, todavía existen al día de hoy. Por ejemplo, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo eso se lo debemos a una mujer que se llamaba Hedy Lamarr, que además era actriz de Hollywood y tiene una historia, una vida de película divina que pueden encontrar porque es preciosa de leer, pero además tenemos mujeres en todos los ámbitos de la ciencia y es importante que eso se sepa, y es importante contarlo, porque muchas chicas que todavía tienen la edad de ustedes dicen, no, la matemática difícil, la química difícil, la física, eso raro, y en realidad la verdad es que cualquiera puede estudiar ciencia desde el lugar de la curiosidad y desde el lugar del interés, y que no tiene nada que ver si uno es varón o si uno es mujer en su desempeño y en cómo va a después trabajar y cómo va a ponerle el ímpetu y el empeño a su labor. Las mujeres son la mitad del mundo, y perdernos esa mitad del mundo, esa mitad de conocimiento, esa mitad de potencialidad, es terrible. Entonces hay que dejar de tener ese sesgo de género que está muy presente. O sea, el día de hoy, si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de investigadores en CONICET, el 52% son mujeres. O sea, que tenemos más de la mitad de CONICET, de investigadores en CONICET que son mujeres. Pero, y acá viene el gran pero, la mayoría de esas mujeres están en las categorías más bajas. A medida que avanzamos, se ve que hay una masculinización muy fuerte. O sea, las posiciones jerárquicas, las posiciones más altas en la carrera están predominantemente llenas por varones. Y pasa lo mismo a nivel directorios, a nivel juntas evaluadoras, a nivel empresas, y los CEOs también generalmente son varones. Eso es lo que hay que romper. O sea, ya estamos ahí, sabemos que podemos hacer ciencia, buenísimo. Ahora hay que ir por más. Hay que seguir avanzando. Con suerte, y esa es una frase que me encanta,
Hoy estamos mejor que ayer y espero que estemos peor que mañana. ¿Qué científica elegirías como modelo a su trabajo? ¿Por qué? Hay un montón de científicas que tuvieron trabajos impresionantes en la historia y hoy, ahora. Si uno habla de la antigüedad o por ahí de épocas pasadas, hay un montón de mujeres que realizaron aportes importantes. Marie Curie salta, obviamente, como una estrella en ese cielo porque ganó 2 premios Nobel, porque hizo contribuciones importantísimas a la ciencia. Es una de las pocas personas que ganó 2 premios Nobel. No hay muchos más en la historia, pero no muchos más. Y ella, la verdad es que siguió haciendo su trabajo una vez que murió Pierre, que era su compañero de vida. Ella siguió haciendo su trabajo, hizo contribuciones enormes también. O sea, que no es que dependía. Uno a veces ve que hay mucha pareja o hermanos o familiares relacionados que trabajan investigando juntos en la antigüedad y que en realidad el que lleva la batuta es el hombre. Pero en este caso Marie Curie se destacó solita por lo que ella era. Es una historia increíble la de ella, es una historia muy sufrida. Ella dedicó realmente su vida a la ciencia y murió por eso. Entonces me parece que es un lindo ejemplo, pero es un ejemplo muy conocido, o sea, es un ejemplo muy relevante en la historia porque justamente no tenemos ese conocimiento de todas las mujeres que realmente hicieron contribuciones. Entonces a veces es más lindo venirse hasta el día de hoy y decir, bueno, de la gente que me rodea, de las científicas que me rodean hoy, ¿quiénes son ejemplos? Y hay muchos ejemplos de trabajo, de gente que se rompe el lomo todos los días trabajando. Para mí un gran caso es quien fue mi directora de postdoc, que se llamaba Elizabeth Harris, que falleció hace unos años y que era un ejemplo de trabajo, era un ejemplo de pasión. Yo pocas veces vi una persona tan apasionada por lo que hacía, que quería tanto lo que hacía como ella, y la verdad es que me parece que parte de honrar su trabajo es hacer esto, es contarlo, es decirle que existió, que hizo un gran trabajo, y si yo tengo que elegir hoy, elijo a Eli. ¿Qué diferencia hay entre los remedios de la abuela y los que podemos comprar en una farmacia? La naturaleza fue la primera farmacia. Los egipcios, los chinos, los babilonios, iban ahí al bosquecito que tenían cerca, la plantita que tenían cerca, y con ensayo y error fueron descubriendo un montón de cosas relacionadas con lo que llamamos hoy la farmacología natural o los productos naturales. A medida que pasó el tiempo y que empezamos a tener herramientas para conocer qué era lo que tenía actividad dentro de esa plantita, descubrimos que podíamos armarlo en un laboratorio, ponerlo en una capsulita, mejorarle la actividad, porque a veces lo que estaba en la planta no era lo mejor que podíamos conseguir, podíamos cambiarle un par de cosas y ver que eso mejoraba su actividad, pudimos encontrar mejores maneras de administrarlo, pudimos controlar la dosis. Entonces uno dice, bueno, remedios de la abuela. Son muy lindos como una parte de nuestro folclore, una parte de nuestro patrimonio cultural, una muestra de lo que es el ensayo y el error. Hoy tenemos mejores herramientas que partiendo de esa base, o sea, más de la mitad de los fármacos que nosotros usamos hoy en día tuvieron su origen en productos naturales, pero hoy tenemos mejores herramientas que nos permitieron mejorar esos productos naturales, que nos permitieron cambiarlos y sobre todo los podemos regular. La diferencia básica es esa. En una plantita yo no sé cuánto tengo del compuesto que quiero. Yo me armo una infusión, me hago un tecito y pongo un par de hojas, lo dejo un ratito, más o menos una temperatura. ¿Qué sé yo cuánto estoy poniendo? En cambio, en un fármaco yo tengo la cantidad, sé cuánto estoy tomando, sé los posibles efectos adversos porque se estudiaron, sé cuáles son los efectos secundarios. La plantita los tiene también, pero no viene con prospecto. Entonces, es un lindo punto de partida, es una buena manera de estudiar, de conocer la ciencia que hay atrás de esos remedios, pero hoy tenemos mejores herramientas y es interesante que podamos aprovecharlas y que sepamos usarlas, tener la mirada, tener el pensamiento crítico que nos permita elegir correctamente lo que queremos hacer, consultar al médico, tener un tratamiento adecuado y aprovechar todo lo que la química y otras ciencias nos dieron.